Bienvenidos jóvenes de 10º grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad número 2, que es la introducción a la trigonometría, en su lección número 1, funciones trigonométricas del ángulo 1, con el tema triángulos rectángulos especiales. El objetivo, memorizar las razones de los tres lados de los triángulos rectángulos especiales. Hay dos tipos de triángulos especiales cuyas razones de los lados se saben fácilmente, y más que saberse fácilmente, se conocen y se utilizan bastante. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es el proceso para encontrar dichos valores y de esa manera poderlos tener muy claros y utilizarlos más adelante. Para esto vamos a tomar el siguiente ejemplo. Dice, encuentra el valor de x de quién, de este triángulo que tenemos aquí, que es un triángulo donde solo conocemos un ángulo que mide 45 grados, conocemos que un lado que mide 1, nos pide encontrar el valor de x del otro lado y sabemos que tenemos que es un triángulo rectángulo. En virtud de esto, nosotros, o en este momento, se puede decir fácilmente que podemos determinar el valor del ángulo que hace falta. Y en este caso, automáticamente podemos decir que el valor del ángulo que hace falta es de 45 grados. ¿Pero por qué podemos decir que es de 45? Por la sencilla razón de que la suma de esos dos ángulos debe de ser igual a 90. ¿Y por qué igual a 90? Porque el otro ángulo que ya conocemos, que es el ángulo recto, es de 90. Y 90 más 90 es 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, por esa razón, ese ángulo que hace falta es de 45 grados. Teniendo ya ese valor del ángulo, fácilmente podemos decir que el valor del x es 1. Pero, ¿por qué el valor de x es 1? Se preguntarán. Por una simple y sencilla razón, que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque tenemos dos ángulos que tienen exactamente la misma medida. Entonces, cuando tenemos dos ángulos que tienen igual medida, los lados que no consecutivos, o sea, que no comunes con respecto a esos dos ángulos, son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Por lo tanto, x es igual a 1. Veamos el otro ejemplo, donde tenemos un triángulo cuyas medidas que conocemos es el ángulo de 60 y conocemos un lado que vale 1. Nos piden encontrar en este caso la hipotenusa. Ok, para poderlo hacer no podemos tomar la misma referencia del otro, ¿sí? Porque son dos casos muy diferentes, pero sí podemos hacer algo que nos puede ayudar. ¿Y qué es? Es como colocar un espejo en el lado que no tenemos información para que de esta forma se formen dos triángulos pegados, ¿sí? Pero al tener esos dos triángulos pegados se me forma un solo triángulo grande en donde podemos decir nosotros fácilmente que cada uno de esos valores, como es un espejo, los valores opuestos, por así decirlo, tendrían la misma medida. Por lo tanto, el ángulo sería el mismo, estaría ubicado en el mismo lugar. En ambos casos valdría 60. El lado de x, que es la hipotenusa, también mediría igual, o sea que en ambos casos sería x en ambos lados. Y el lado de abajo va a valer 1. Ahora, fácilmente ya puedo decir yo que el valor de x es igual a 2. ¿Pero por qué x es igual a 2? Muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un triángulo, lo vemos con el triángulo grande, tenemos un triángulo que dos ángulos miden 60 grados, automáticamente el ángulo que hace falta mide también 60. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos tiene que dar igual a 180. Y si tenemos un triángulo que esos tres ángulos miden igual, ese se le conoce como el triángulo equiángulo, que es el mismo triángulo equilátero, que quiere decir que sus tres lados miden exactamente igual. Y si vemos en la parte de abajo, tenemos un lado donde mide 1 y 1, o sea, 1 más 1 es 2, por lo tanto los tres lados miden 2, por ser un triángulo equilátero. Ahora nos piden en este ejemplo encuentra el valor de y del siguiente triángulo. Si nos fijamos bien, sería básicamente el resultado que nos dio del ejemplo anterior del primer triángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de la hipotenusa que nos hacía falta. Por lo tanto, para poderlo encontrar, nos vamos a guiar o vamos a utilizar lo que sería el teorema de Pitágoras, que se utiliza solamente para los triángulos rectángulos, en donde recordemos que nos dice que es el cuadrado de la hipotenusa o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de sus catetos. Entonces, por lo tanto, en este caso, la hipotenusa es y, entonces sería y al cuadrado es igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado. Pero en este caso, cuando empezamos a desarrollar, nos damos cuenta que 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Y al ser 2, entonces ya decimos que y va a ser igual a la raíz, perdón, y va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 2. Pero como y debe ser mayor que 0, ¿y por qué y debe ser mayor que 0? Porque y es una distancia y las distancias siempre son positivas. No existen las distancias negativas. Entonces, por lo tanto, decimos que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, o sea, solamente tomar la solución positiva. Lo mismo sucede
para el otro triángulo, que fue el resultado que nos dio anteriormente, o sea, el triángulo anterior, encontrar el lado que hace falta. Entonces, en virtud de esto, la hipotenusa es 2, entonces sería 2 al cuadrado más 1 cuadrado más y al cuadrado. Despejamos para y cuadrado, entonces nos quedaría que y cuadrado es igual a 2 al cuadrado que es 4, 1 al cuadrado que es 1, 4 menos 1 que es 3. Entonces sería y cuadrado igual a 3. Por lo tanto, y va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 3. Pero como de igual forma y debe ser mayor que 0, entonces por lo tanto y va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. En virtud de esto, ya hemos encontrado la solución a los dos triángulos. ¿Sí? Hemos encontrado los valores de cada uno de los lados del triángulo y de igual forma de los ángulos. Entonces tenemos ya la información completa de los dos triángulos. En este nuevo ejemplo nos dice, encuentra los valores de X y de Y de los dos triángulos. Ahora, para resolver el primer triángulo, voy a tomar de referencia la solución del triángulo anterior que habíamos encontrado, que era con respecto al triángulo de ángulos 45, que observemos que nos dio raíz de 2, 45, 45, 1 y 1. ¿Por qué voy a tomar este? Porque lo que voy a hacer es convertir esa hipotenusa, que es raíz de 2, convertir la hipotenusa en 1. Al convertirla en 1, ¿cómo hago? Simplemente lo que voy a hacer es dividir todos los lados del triángulo entre raíz de 2. Al hacer esta división nos va a quedar raíz de 2 entre raíz de 2, que es 1. Nos queda 1. Y ahora, para encontrar los valores de x y y, vamos a decir que x va a ser igual a 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Hemos dicho que vamos a dividir cada uno de los lados entre raíz de 2. Y ahora y va a ser de igual forma 1 entre raíz de 2. Vamos a dejarlo escrito de esta forma con el radical abajo, no lo vamos a racionalizar, sino que lo vamos a dejar así plasmado. Entonces sería 1 sobre raíz de 2. La misma idea con respecto al otro triángulo. Vamos a tomar la solución anterior que nos había dado, que era con respecto a estos valores, y lo que vamos a hacer es lo mismo, convertir la hipotenusa en 1. Para convertirla en 1, o sea que vamos a dividir cada uno de los lados entre 2. Entonces, al hacer esta división, nos queda con la hipotenusa 1, y podemos encontrar el valor de x, que sería x es igual a 1 entre 2, o sea 1 medio. Y el valor de y, que es y es igual a raíz de 3 entre 2, o sea raíz de 3 medios. Y de esta forma hemos encontrado lo que son los valores especiales de los dos triángulos especiales. Y estos valores debemos de conocerlos, de ser posible memorizarlos, aunque en estos momentos no voy a pedir esa situación de memorizarlos, simplemente que saquemos estos dos triángulos, los podamos tener apuntados en un lugar donde lo podamos recordar y estar utilizando más adelante, porque estos dos triángulos son muy útiles e importantes y se van a estar utilizando más adelante. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.